RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en contacto con ustedes y poder llegar a sus hogares y en donde estén a través de nuestra señal. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, César Arteaga; y quien les saluda en la conducción, Pedro Urruchurtu, como todos los jueves acompañándoles por nuestra señal. También recuerden que pueden sintonizarnos a través de los múltiples canales que nos ofrece Radio Caracas Radio para estar en sintonía. Pueden hacerlo a través de YouTube, a través del canal RCR750, también a través de Twitter y Periscope en @RCR750, y también a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí pueden encontrar toda nuestra programación en vivo y también en diferido para que revisen cada uno de nuestros programas y contenidos que cada día les brindamos. También les recordamos que este programa, entre otros, llega gracias a Habibis Cakes. Recuerden que si tienen la necesidad de un postre de calidad, a buen precio, a buen sabor, pueden contactarlos siempre con la mejor experiencia y la mejor atención. Ya tener un postre ideal, un postre con buen sabor y una buena presentación no es algo imposible. Además, a precios maravillosos. Y ahora que, por cierto, este domingo es el Día de la Madre aquí en Venezuela, pues tienen una súper promoción, así que no olviden seguirlos, porque además, como saben, tienen una variedad de postres maravillosa, desde pavlovas, brownies, tortas tres leches, suspiros, pay de limón. Todo lo que ustedes quieran y les pidan lo pueden hacer, además en múltiples tamaños, en porciones individuales, mini, familiares, extrafamiliares, y también además hacen todos sus pedidos de acuerdo a sus ocasiones especiales. Así que síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Recuerden que en este programa se apoya al emprendimiento venezolano honesto y que sigue apostándole a esta Venezuela a pesar de sus problemas. Así que ya saben, @HabibisPisoCakes, hagan sus pedidos y ellos se los llevan hasta la puerta de su casa, y recuerden revisar la oferta para el Día de las Madres. Y bien, amigos, hoy en el programa tenemos temas interesantes, temas de coyuntura internacional, que por supuesto desde Venezuela le hemos hecho mucho seguimiento, desde esta Venezuela que bueno, padece las consecuencias de las ideas equivocadas, de las ideas que matan, de las ideas que hacen daño, como son las ideas del socialismo, pero que a pesar de eso vemos cómo en otros países se dan luchas, se dan triunfos, se dan logros, y cómo los ciudadanos finalmente deciden escoger, al menos en el caso de este primer tema que vamos a tocar y con el que voy a recibir a mi primer invitado, como fue el caso de Madrid, escogieron bien. Y eso siempre es una buena noticia, siempre es una buena noticia, no solo porque hay una enorme comunidad venezolana en España, por supuesto en Madrid, sino también porque precisamente donde triunfa la libertad, no solo es un triunfo para el lugar donde triunfa, sino también para cada uno de los que la promovemos y defendemos abiertamente. Así que lo ocurrido el 4 de mayo en Madrid merece análisis, merece comentarios, y por eso he invitado el día de hoy a Sergio Velasco, estudiante de Ciencias Políticas, pero además también creador del proyecto Filosofía Política, que debo decir es una de las mejores cuentas que pueden seguir, no solamente en Twitter y en Instagram, no solo por su contenido, no solo por lo que significa el análisis permanente de la política española, pero en general de la libertad, una cuenta donde van a encontrar muchísimos contenidos liberales y muchísima discusión, que eso al final es una de las grandes cosas que nos caracteriza y que debemos siempre potenciar. Así que le doy la bienvenida. Hola Sergio, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Radio Caracas Radio. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y por tu gran presentación. Un placer estar aquí y tocar este tema, porque sí que es verdad que vemos desde España a los países latinoamericanos y nos cuesta creer que esto pueda llegar aquí, pero bueno, ya tenemos las figuras como Pablo Iglesias, que ya hablaremos de él a continuación, y lo vemos con miedo porque sí que es verdad que al menos en España tenemos esa figura que es la Unión Europea, que frena este tipo de populismos, pero bueno, nunca tenemos que bueno, hacernos los tontos o los invisibles, porque al final ese tipo de movimientos pueden acabar en cualquier país.
Así es, Sergio. Y antes de comenzar, quiero, a propósito de que mencionaba tu cuenta, no solo porque hiciste el seguimiento a todo lo que fue la campaña y el pulso y todavía, y bueno, en general, tú siempre en las redes, pues, muy activo en el seguimiento de lo que está pasando, no solo en cuanto a este movimiento de las ideas de la libertad, sino también en frente a las amenazas que la libertad a diario enfrenta. Quiero aprovechar de recomendar la cuenta brevemente en Twitter, @filosofiapolti, todo pegado, allí lo pueden seguir. Y en Instagram es @filosofiapolítica.a, correcto, todo pegado. Así que ahí tienen las dos cuentas, de verdad les recomiendo que las sigan. Sergio, entrando en materia sobre lo que ocurrió el 4 de mayo, por un lado, no hubo mucha sorpresa en cuanto al resultado final y lo que podía pasar, pero sí hubo algunas sorpresas en cuanto a quizás la magnitud de la victoria. Me gustaría un poco tu lectura inicial, cómo analizas el 4 de mayo, cómo lo ves y sobre todo cómo ves esta victoria de Isabel Díaz Ayuso, que terminó siendo más holgada de lo que se esperaba, aunque algunos sondeos de opinión se acercaron mucho, pero que bueno, marca sin lugar a dudas el pulso político de España para los próximos meses, ¿no? Sí, la verdad es que nadie o sea, esperábamos que se iba a ganar con bastante holgada, pero no tanto. Yo en mis pronósticos le daba entre 59 y 61 escaños y al final ha sacado sacando 65. Yo creo que es un muy buen resultado. Mejor creo que de lo que nos esperábamos todos, incluso los propios analistas del partido nos esperaban tan buenos resultados y eso es muy bueno. Y quiero además añadir que un 58% de los jóvenes madrileños ha votado a Isabel Díaz Ayuso y luego un 10,2% ha votado a Vox, a Rocío Monasterio, que es una noticia muy buena, que vemos que los jóvenes, que normalmente siempre son tildados de los revolucionarios de izquierdas, están cambiando un poco las tornas y se están yendo a los movimientos liberales y de derecha, que eso me resulta muy reconfortante, ¿no? Luego, el PSOE sí que es verdad que se ha metido vamos a decir, entre comillas, la peor hostia a nivel político madrileño, ha sacado tan solo 24 y de hecho le ha superado Más Madrid, que ya hablaremos de él, porque sí que es verdad que intenta ser como el típico partido europeo verde, pero después de esa cortina de humo de todo lo verde, feminista, ecologista y todo eso, encontramos lo que finalmente es, que es un partido que quiere ser la renovación de Podemos, que quiere ser lo que fue el partido, y que Íñigo Errejón, por mucho que parezca que no es nadie o que está allí como el más humilde o el más intelectual, apoya y apoyó el régimen de Venezuela, ha apoyado el régimen de Fidel Castro, celebra cada vez que son la muerte o el nacimiento de Fidel Castro o incluso de Lenin. Así que debemos tener ese punto de vista, que sí que es verdad que es el partido de izquierdas que mejor resultado ha sacado, porque parece una renovación, pero tenemos que tener también en cuenta eso y tener también cierto cuidado. Luego Vox se ha mantenido bien, pese a que mucha gente creía que iba a sacar más resultado, creo que ha mantenido bien el tirón, sabiendo que ha sacado 65 escaños Ayuso y bueno, ha sacado además un escaño más que por mi parte no se podrían quejar mucho. Y luego Pablo Iglesias han sacado 10 escaños, el partido de Unidas Podemos, que bueno, yo creía que iba a sacar peores resultados, pero se ha mantenido e incluso ha subido respecto a las otras elecciones. Y el gran fracaso que ha sido en estas elecciones ha sido Ciudadanos, que de tener 26 escaños ha pasado a tener 0 después de una terrible gestión a nivel nacional y tras las mociones de censura en Murcia, en Castilla y León, etcétera, etcétera. Sí, allí, bueno, tú has tocado varios puntos que son parte de las preguntas que quiero conversar contigo hoy, porque genera mucha inquietud, ¿no? Por un lado, este tema, dentro de toda esta foto que nos muestras, la victoria de Ayuso y el resultado de Vox probablemente es lo menos sorpresivo, pero sí, por ejemplo, que Más Madrid haya superado al PSOE, partido de gobierno hoy en España, que Podemos haya tenido este resultado que tuvo como consecuencia el retiro de Pablo Iglesias de sus cargos y de su escaño, que como digo yo, Pablo Iglesias se retirará eventualmente de la política, pero nunca de la maldad, y eso lo hace más peligroso. Pero bueno, al final, como yo lo decía el día de la elección comentando en mis redes, Madrid
eligió libertad, que creo que ese fue un gran acierto desde el punto de vista de la campaña. O sea, son dos modelos, son dos maneras de vivir Madrid y que creo que es extrapolable a toda España, porque al final creo que eso es lo que está buscando Ayuso, ¿no? Vender estos modelos como, bueno, o libertad o comunismo. Y comunismo tenemos toda la referencia. Lamentablemente mi país hoy es el ejemplo quizás más, junto a Cuba y a los sospechosos habituales, el ejemplo de lo que eso, a lo que eso puede conducir. Pero ciertamente funcionó, ¿no? Poner la elección en esos términos, libertad o comunismo. Funcionó además el hecho, creo que además para mí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, creo que fue un día muy simbólico por ser 4 de mayo, los 42 años de la llegada al poder de Thatcher, el May the 4th with you, Ayuso no solo ganando en Madrid holgadamente, sino además logrando que Iglesias públicamente asumiera su derrota y su retiro. Eh, ¿Cómo estuvo el desempeño de la derecha en España? Porque, y en particular en Madrid, porque probablemente esta es una foto que muchos van a querer extrapolar a lo que puede ser el final del sanchismo o lo que puede ser el final del gobierno actual en España. Algunos piensan incluso que la salida de Iglesias del gobierno va a moderar a Pedro Sánchez para evitar que esto vaya más lejos y vayan contra él. ¿Cómo estás viendo ese juego de la derecha española con este triunfo de Ayuso? ¿Cómo se reconfigura? Bueno, yo creo que sí que es verdad que el resultado que todos vivimos ahora lo estamos intentando extrapolar. Yo creo que las elecciones eran las más fundamentales en España. Yo creo que el bastión de España era Madrid y no se lo podían quedar los socialistas y los madrileños escogieron bien. Porque eso podría ser extrapolable a todo. De hecho, ya hoy, obviamente después de las elecciones, ya ha empezado a sacar los nuevos impuestos que quieren poner, las nuevas fiscalidad que quiere ejercer. Y sí que es verdad que yo creo que puede ser el inicio de verdad del fin del sanchismo. No sé si se va a relajar, sí que es verdad que Yolanda Díaz, aunque tenga cara buena, piensa lo mismo que Iglesias. Hace poco en un diario puso que comunismo es libertad, bueno, que este tipo de cosas que siempre los socialistas quieren hacer. Para los venezolanos que nos escuchan, importante aclarar, Yolanda Díaz es quien releva de algún modo a Pablo Iglesias en el gobierno español tras su salida para la campaña. Importante para contextualizar. Exacto. Y es eso, o sea, al final no creo que podamos extrapolar todo, o sea, creo que Madrid es otro tipo de cultura, otro tipo de se vive. Y yo estuve en Madrid cuando el tema de las elecciones y así una semana, y yo es lo que dije muchas veces y vino un amigo mío y de hecho dije, es que aquí se vive normal, o sea, tras toda la pandemia y tal. Tú quieres irte a tomar un café, te vas a tomar un café, que quieres ir a beber una cerveza, vas a beber una cerveza sin ningún tipo de esto, obviamente con restricciones, con la mascarilla y con todas las normas que tienen que ser, pero que de verdad se puede vivir una vida normal y muchas veces en España, y no sé cómo, supongo que en Latinoamérica está mucho peor allí el tema, pero que no valoramos y creo que es una cosa que los madrileños han valorado mucho. Sobre lo que me preguntas si es extrapolable a lo general, yo creo que tenemos que esperar un poco. Por desgracia, si no hay adelanto electoral, nos quedan aún 3 años de sanchismo. Pero sí que es verdad que es un duro golpe, tanto el que se vaya a Iglesias como el que Ayuso gane, porque sí que es verdad que una gran parte de la población ha decidido que quiere vivir en libertad. Y recordemos que además ha sido con un 80%, más de un 80% de la población. Tanto que decían que la mayoría ha hablado y además el PP ha doblado en todos los barrios humildes o obreros el resultado. Y de hecho en Vallecas, que siempre se dice que es el barrio de la gente de izquierdas y los antifascistas, pues allí de hecho ha sacado el 67%. Así que eso es lo que tenemos que sacar de bueno, que la clase obrera se ha dado cuenta de las mentiras de Iglesias y de la izquierda y que cuando alguien le deja trabajar, pues quieren trabajar. Sí, esto que tú mencionas es muy interesante, es como el modelo de vida o el modelo de gestión que ha impulsado Ayuso, que yo creo que ella además, revisando sus mensajes, su campaña, pero además antes de la campaña, cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, era siempre apelar a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad individual, es decir, aquí no hay niños, nosotros no vamos a tratar a la gente como niños,
ustedes son responsables de sus actos, nosotros les vamos a dar la libertad, pero ustedes tienen que entender que estamos en un contexto en el que esa libertad hay que ejercerla responsablemente. Y yo creo que eso le funcionó muy bien porque, bueno, naturalmente la izquierda y con su visión paternalista de la política pretende más bien arropar a la gente y decirle que están ahí para cuidarlos, para prácticamente, hasta, bueno, hasta decirle en los casos más extremos del clientelismo y del control social, bueno, qué comer, qué decir, cómo vestirse y hasta en su cama se meten, ¿no? Entonces, creo que esa apuesta de Ayuso fue muy, muy valiosa y creo que en gran parte es lo que le ha servido a muchos países en el manejo de la pandemia, países que han sido referencias, por ejemplo Uruguay, que ha apostado a la idea de la responsabilidad antes que a la idea de la visión adolescente de la ciudadanía, ¿no? Que es que como son adolescentes no saben qué quieren y es todo lo contrario. Y obviamente yo creo que eso le ha servido muy bien a Ayuso y en mi opinión creo que eso va a marcar, Sergio, de algún modo el pulso político porque ya Madrid se vuelve una referencia y mucha gente va a querer ver eso en otros lugares de España, ¿no? Y creo que allí, incluso para el PP va a ser un reto a nivel de su liderazgo, porque bueno, obviamente Ayuso marca una tendencia dentro del partido muy importante luego de esa victoria, que es clave. Quiero preguntarte por Ciudadanos, porque para mí Ciudadanos es un gran enigma. ¿En qué sentido? Yo revisaba y ese día escribí a mis redes que me daba mucha pena el resultado que obtuvo Ciudadanos, porque independientemente de su desempeño político en los últimos meses y lo que hubo detrás de las mociones y toda esta polémica que se generó alrededor de eso, yo recuerdo cuando nació Ciudadanos y nació como un partido que, bueno, buscaba reivindicar una nueva clase política, un partido muy joven, muy fresco, con unas ideas y con unos valores interesantes, muy liberal en su visión, cuando, bueno, Albert Rivera en su momento hace que nazca ese proyecto. Y hoy vemos que ha desaparecido en Madrid y muchos incluso orientan a a una tendencia a la desaparición en España, porque además lo de Madrid viene precedido por la derrota en Cataluña, que es su casa, ¿no? ¿Qué crees que le pasó a Ciudadanos? Porque, y con esto cierro la pregunta, me da la impresión, Sergio, que este tema de la política útil, de estar bien con cualquiera, dependiendo de la circunstancia, termina por desmarcar valores. Y cuando la gente no se identifica con algo, pierde identidad. No sé cómo lo ves tú. Yo siempre digo que la política española es como tener un equipo de fútbol. O sea, o eres del Barça o eres del Madrid. No puedes ser de otro equipo, no puedes ser de los dos o no puedes estar bien con los dos, ¿no? Es siempre esa visión de yo soy el azul y tú el rojo, o tú eres el rojo y el azul. Y yo creo que eso en España, Ciudadanos, y yo siempre lo declaro como un partido muy de europeo de la Europa occidental. Es decir, es un partido que en un país europeo occidental normal, pues tendría sí sus 15-20 escaños y que se repartiría con el Partido Socialdemócrata o se lo repartiría con el Partido Conservador cuando tuviese que pactar. Yo creo que el principal problema es ese, que nosotros vemos la política como o estás conmigo o estás contra mí, no puedes estar en el medio. Y el segundo punto también es que en las elecciones de abril de 2019 saca 57 escaños Ciudadanos en las elecciones generales de España. Y PSOE saca creo que unos 123. Es decir, con los dos partidos hubiese sido un gobierno en coalición y hubiesen tenido mayoría para poder gobernar. Entonces Ciudadanos tiene una posición reacia al pactar. Entonces, ¿qué haces ahí? Ese discurso que tenías tú de yo pacto con uno o pacto con otro cuando es necesario, se te queda allí. Lo que yo creo que quisieron hacer es sorpasar y ser el nuevo Partido Popular. Yo creo que ahí tuvieron un tremendo error porque en España el Partido Popular tiene bastante historia, casi unos 40 años, y tiene una estructura de partido muy fuerte. Es decir, los líderes nacionales se conocen, los líderes de las comunidades autónomas se conocen, los líderes de la alcaldía se conocen, son figuras bastante importantes. Ciudadanos, aparte de la política nacional, no tenía muchos conocidos, a no ser que fuese en Cataluña, que es su feudo, como has dicho tú. Yo creo que ese fue el primer error, el no tener que de esto. Luego ya la campaña de las elecciones del 10 de noviembre fue un completo desastre. No hubo ninguna autocrítica. Luego ya vino el batacazo de Cataluña, que pasaron de 36 escaños a 6. O sea, de ser el partido
más votado de Cataluña y ganar las elecciones a ser el quinto partido, o sexto, no me acuerdo bien, a ser eso, en tu propia casa, que es donde nació el partido, ser nada y menos. Luego decisiones erróneas, no tener autocrítica, parecer que los que lo hacían mal tenían mejor recompensa que los que lo hacían bien. Y luego ya el factor que derrumba todo son las mociones de censura, la primera en Murcia, luego presentarla también en Castilla y León, y luego la que se quería presentar en Madrid, que finalmente por Isabel Díaz Ayuso convoca las elecciones, nos acaba presentando. Entonces, con esos ya tres factores, que mala gestión, no tener en España esa buena cabida y el derrumbe total de las mociones de censura, lo que hace directamente es destruir el proyecto y que en Madrid no acaben sacando nada, porque ni los que son de centro derecha te creen, ni los que son de centro izquierda te creen. Así que yo creo que ese es un poco el desplome, y yo creo que eso sí que se puede extrapolar a lo general, y yo creo que le va a pasar como un partido que teníamos aquí que se llama UPyD y va a acabar desapareciendo. Sí, esto que tú planteas, hay una crisis de identidad, sin duda, ¿no? Con respecto a Ciudadanos. Insisto, creo que nació en un momento que, bueno, fue el momento normal de división, digamos, de fragmentación del sistema bipartidista español y, bueno, nace Podemos, luego aparece Vox en la palestra, es como parte de ese proceso. Sin embargo, quizás es eso, y yo analizaba la campaña de Edmundo Val y lo que venía pasando y esta puesta el mensaje del centro, que el centro per se no necesariamente es malo, pero no decía nada, ¿no? En mi lectura, frente a la comunismo libertad, ponerte en el medio no era como algo muy atractivo, ¿no? Es decir, si estás en el medio, eres o medio libertad o medio comunista, pero es como, no pega mucho, ¿no? Y creo que ahí quizás en el manejo de la campaña no ayudó, además de, desde luego, lo que tú dices de los errores en política. Ahora, quiero irme al análisis de los extremos, ¿no? Y digo los extremos entre comillas porque así es como se les cataloga, aunque para mí es curioso porque a Vox siempre se le cataloga de ultraderecha, pero a Podemos nunca se le habla o nunca se le acusa de ultraizquierda, ¿no? Pero bueno, al final mucho se habla de los extremos, ¿no? Podemos, obviamente, con un resultado a la baja, pero Vox con un resultado a la alza, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Pareciera que hoy, dentro de la lectura que uno hace, hay una tendencia favorable a intentar probar qué tal va este experimento de un gobierno PP-Vox y de aglutinar a la derecha, a ver qué tal le va a España con esto, porque Vox además astutamente le ha robado ciertas banderas al PP que eran tradicionales de su discurso y se ha aprovechado de otros elementos propios de la crisis de la política a nivel global para meterse de lleno. Eh, y con esto además, esto me recuerda un artículo que leí hace poco en Libertad Digital, donde a propósito de los 25 años del triunfo de Aznar para la presidencia de gobierno, el artículo hablaba un poco de este tema de la añoranza a esa época aznarista, a esa época de la mayoría absoluta y del gobierno de la derecha, y que mucha gente se quedó allí, pero que no entiende que en la política de hoy es una política de extremos. Es decir, todo aquel que pretenda gobernar desde la moderación y desde el centro lo tiene mucho más complicado, porque el mundo que está hoy y la idea de la clase media tan afectada y el bombardeo permanente y todo lo que está pasando pareciera que le facilita el camino a lo extremo más que a lo moderado. ¿Cuál es tu lectura frente a esto, Sergio? A ver, yo lo que siempre digo y lo que siempre ha acabado pasando es que las elecciones se ganan por el centro y desde la moderación, pero sí que es verdad que ahora tanto PSOE en su momento y ahora PP van a tener que pactar con, entre comillas, los radicales, como tú lo has dicho, ¿no? Sí que es verdad que Vox, yo creo que está haciendo una estrategia política muy buena. Creo que tiene imágenes donde copiarse en toda Europa e incluso en ese sector más trumpista. Y sí que es verdad que es una curiosidad muy grande que era normal que acabase pasando que un partido así acabase en España y teniendo este protagonismo. Ya lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia, lo estamos también viendo en Alemania. Es una cosa que yo digo que es normal como está pasando las políticas actuales. Lo que no es tan normal es Podemos. O sea, al final siempre se cataloga como extrema derecha a Vox por cosas, entre comillas, normales. Es decir, sí que es verdad que nunca se había puesto de manifiesto la política española porque tampoco se necesitaba.
Es decir, siempre desde la moderación se podía haber llegado a ciertos puntos. Lo que acaba pasando es que Vox, con todo el tema de la inmigración ilegal, con todo lo de las autonomías, que hay gente también cansada, etcétera, etcétera, y se empieza a poner en duda todo este tipo de sistema, ¿no? El sistema que ya teníamos desde el 78. Y Podemos pasa un poco parecido con el tema del 15M, de que no nos representan, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que el factor de Podemos no ha sido tan extendido en la Europa occidental. Es decir, allí no se ve muy normal este tipo de partidos. Así que lo que yo creo que sí que es verdad que Vox va en alza, y eso no lo puede dudar nadie. De hecho, antes de lo de Madrid, en las generales, estaba incluso diciendo algunas encuestas que estaba pillando incluso y tal. Recordemos que en Cataluña quedaron por encima del Partido Popular. Pero sí que es verdad que vamos a tener que probar esta fórmula de PP Vox porque es la única que puede de verdad dar un liderazgo y dar un nuevo cambio a España. Va a ser muy difícil, tanto porque yo creo que España tiene una mentalidad muy socialdemócrata, y siempre que gobierna la derecha, la izquierda se manifiesta mucho y muy fuerte, cosa que normalmente la derecha no suele hacer. Y vamos a tener que ver cómo de esto, cómo efectúan ese cambio, porque sí que es verdad que necesitamos cambios muy fuertes, muy estructurales, que se llevan pidiendo años desde la Unión Europea y que la mayoría de liberales llevamos pidiendo, como el cambio de las pensiones creo que es una de las cosas más importantes, el régimen fiscal y luego también mirar el tema impositivo, que creo que va a ser bastante importante. Yo creo que ese factor lo tendremos que mirar y luego, pues como me has dicho tú, Podemos sí que va de capa caída y sobre todo con estos resultados, pero no sé, no sabemos qué pasará en las generales, no sé si sabemos si Más Madrid, que es más país en las generales como si se autodenomina, acabará pactando y haciendo una misma lista con Podemos, o directamente Más Madrid va a querer superar a Podemos y va a hacer un poco la estrategia de Ciudadanos como la que intentó, pero no sé. Yo creo que esta va a ser el gran reto de España de si las próximas generales gobiernan a la derecha o no. Aquí creo que nos decidimos mucho. Sí, allí esto que tú comentas, además de Más Madrid, que no nos vamos a adentrar tanto en el análisis, pero ciertamente quizás va a ser la manera de hacer más potable a la izquierda, Ujú. eh, más de una izquierda distinta a esa visión ultra de Podemos, que se va a intentar vender un poco más vegetariana, pero que en el fondo igual es destructiva, es decir, igual es socialista, pero solo que es un socialismo vegetariano que igual es socialismo. Quizás no tan Ujú. carnívoro como uno podría pensar, pero que ciertamente es un tema. ¿Tú crees que Ayuso finalmente va a gobernar con Vox? ¿Crees que hacia allá va el pacto? ¿O crees que va a buscar la abstención del PSOE para intentar gobernar sola? Brevemente, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que con 65 escaños lo que creo que va a intentar hacer es gobernar sola con la abstención de Vox. Y luego cuando se tengan que aplicar medidas como los presupuestos o leyes que necesiten la mayoría absoluta, el socio prioritario y principal va a ser Vox. Lo que sí que es verdad que Vox no tiene una posición demasiado ventajosa para intentar hacerle creer o hacerle entrar en su juego. Pero sí que es verdad que en ciertas cosas van a tener que pactar. Interesante. Bueno, Sergio, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirte, para esta primera conversación, que espero sean muchas más en el futuro, quiero pedirte, no solamente porque sé que eres un gran promotor y defensor de la libertad y todos los días haces todo lo que está a tu alcance para defender estas ideas, para promoverlas, para decir cosas, eh, quería pedirte un mensaje para los venezolanos que, como sabes, nos toca vivir las consecuencias de un régimen socialista, criminal, y que nos ha llevado a ser hoy el país más miserable del mundo. Un mensaje para quienes te escuchan desde esa pasión con la que defiendes la libertad a diario. Pues espero bueno, que se acabe acabando el régimen de Venezuela, que bueno, parece estar muy lejos, pero yo lo que digo siempre que creo que la libertad avanza en todos los sentidos y avanza en todos lados, y que bueno, Madrid siempre será vuestra casa y España también, y espero que siempre sea desde la libertad. Gracias, Sergio. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta maravillosa y esclarecedora conversación, muy importante para entender los próximos pasos en Madrid y en España. Y bueno, y seguro que vamos a seguir en contacto y por supuesto vamos a continuar siguiéndote en cada uno de tus análisis y todo lo que nos aportas a diario en redes. Gracias por acompañarnos. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
Bien, amigos, conversábamos con Sergio Velasco, estudiante de Ciencias Políticas, creador del proyecto Filosofía Política. Ya saben, síganlos en redes, en Twitter, @filosofiapolti, en Instagram, @filosofiapolitica. Síganlo porque no se van a arrepentir si sobre todo son de los que buscan permanentemente información sobre la libertad. Vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes